Muy buenos días, estimados amigos de toda América Latina y Europa, que siguen con expectativa las actividades académicas de capacitación internacional que les ofrece la Corporación Internacional de Escuelas de Derecho y Gestión Pública, CIDET. Mi nombre es Walter Ceballos Arango y soy coordinador académico de la misma, y desde este momento nos invita a presenciar excelentes participaciones, tanto de maestros como también de alumnos, en ambos bloques, tanto en el bloque de la mañana como en el bloque de la tarde. Vamos a iniciar este primer bloque con la presencia de la representación de España, liderada por el doctor Tomás Montero, es excelente docente de la Universidad Nacional de Valladolid, además maestro miembro de CIDET y colaborador permanente en todos los contenidos y también con materiales de estudio a nuestros diversos grupos de estudio, sobre todo el principal, del cual luego se nutren 20 grupos de estudio en 20 países, donde tiene presencia académica y profesional nuestra organización. Entonces vamos a dar inicio a esta jornada, no sin antes recordarles a los amables participantes que estamos ya en el último día de exposiciones, puesto que mañana tendremos la jornada de conclusiones, mañana sábado 25 por la mañana. Así que a los que aún no se han registrado correctamente de cara a su certificación, pues les pedimos por favor que en el transcurso de la jornada de hoy día, en la mañana o en la tarde, lo hagan. Así que entonces vamos con este aviso ya, sin pérdida de tiempo, vamos a dar inicio a la primera presentación. En este caso tenemos ya la grata presencia de nuestro primer participante. Nos estamos refiriendo a licenciado Jorge Montero Anaya, de la Universidad Nacional de Valladolid, que desarrollará el tema el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción de España. Bienvenido, tiene usted el uso de la palabra. Adelante, por favor. Todos, en primer lugar, bueno, compartir una presentación que tengo aquí. Dame un segundito. Vale. Bueno, casi todos, espero que se vea bien la presentación. En primer lugar, me gustaría felicitar a CIDET a través del doctor Walter Ceballos por la iniciativa de incluir en sus actividades no solo a reputados profesionales, sino también a estudiantes que estamos iniciando nuestra carrera en el mundo del derecho y para los que significa una excelente oportunidad para el aprendizaje, análisis y reflexión sobre los distintos temas que CIDE propone en sus congresos. Quiero agradecer también a la Universidad de Valladolid, en la que estudio, la oportunidad de participar en este congreso internacional, que reúne delegaciones de distintos países de América Latina junto con representantes europeos para hablar de un problema que, aunque se manifiesta de forma distinta según el ordenamiento jurídico de cada Estado, comparte una misma raíz: el uso desviado del poder público en beneficio privado. Hablo desde mi condición de estudiante de Derecho y por eso quiero centrar esta ponencia no tanto en el diagnóstico político de la corrupción, sino en algo que me parece más útil para un auditorio como este, que Estimado es el análisis de licenciado, disculpe la interrupción, licenciado. ¿No se está apreciando la pantalla, su diapositiva? ¿No Creo se que ve? está, no, está, creo, no se está compartiendo bien. Si puede volver a intentarlo, por favor, porque se está viendo la plataforma nada más. Solamente la plataforma. Vale, pues para un segundo de compartir. Gracias. Vuelvo otra vez. Vale. ¿Ahora se ve? Ahora sí, licenciado, adelante, por favor. Vale. Bueno, pues como les contaba, hablando desde mi condición de estudiante de Derecho, y de centrar esta ponencia no tanto en un diagnóstico político de la corrupción, sino en algo más útil para este auditorio, que sería analizar el contenido jurídico concreto del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción aprobado por el Gobierno de España el 9 de julio de 2025. Es decir, qué normas pretende modificar, qué figuras nuevas quiere añadir o plantea crear y qué reformas propone en materia penal, procesal, administrativo y mercantil. Este plan no es una simple declaración pragmática, sino que es un catálogo de reformas legislativas concretas y que es la razón por la que creo que merece la pena un análisis técnico y no solamente uno político. Este plan, su efectividad y eficacia cobra especial significado en un momento donde la realidad española está permanentemente salpicada de escándalos de corrupción, en el que asedian al partido en el gobierno, pero también al partido del gobierno del pasado. Y la opinión pública se debate en el dilema de si estamos ante una corrupción generalizada o nos encontramos con situaciones de lawfare donde la justicia es instrumentalizada para influir en la política. Pero ese es otro debate. Al punto de partida, quiero hacer una referencia clara, que es que estamos ante un sistema fragmentado, ya que el propio texto reconoce algo que a cualquier jurista le va a resultar familiar: la dispersión normativa e institucional. Hoy conviven en España, con competencias parciales sobre integridad pública, la intervención general del Estado,
el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, la Oficina de Conflictos de Intereses, la Oficina de Independiente de Regularización y Supervisión de Contratación, la Autoridad Independiente de Protección del Informante y, por último, como órganos de control externo, el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía. Frente a esta fragmentación, la medida estrella del plan es crear una agencia independiente de integridad pública, la cual asumirá competencias de prevención, supervisión y planificación, cuya puesta en marcha va a exigir la reforma simultánea de 5 normas. La Ley 3/2015 del 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, la Ley 19/2013 de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la Ley 9/2017 del 8 de noviembre de contratos del sector público, por las que se van a transponer al ordenamiento público español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo. Además, también la Ley 2/2023 del 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de la lucha contra la corrupción. Y por último, un proyecto de ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de intereses, actualmente en tramitación parlamentaria. El proyecto va a señalar que tienen la consideración de grupo de interés las personas físicas y jurídicas y las agrupaciones sin personalidad jurídica, incluidas las plataformas, foros, redes u otras formas de actividad colectiva, tanto si actúan por cuenta propia como por cuenta ajena, con independencia de la forma que adopten o de su estatuto jurídico, y que van a llevar a cabo actividades de influencia sobre el personal público. Además, no van a tener tal consideración de grupo de interés las administraciones públicas y su sector público institucional, además de los organismos y las organizaciones públicas internacionales y las autoridades públicas extranjeras, incluidas las misiones diplomáticas y las embajadas. Como verán, no estamos ante una reforma puntual, sino ante lo que la técnica legislativa llamaríamos una reforma de alcance estructural. Y quiero subrayar algo que como juristas deberíamos tener siempre presentes, que es que estas reformas no nacen de la nada, sino que responden a recomendaciones concretas de organismos de escrutinio internacional, que en la práctica funcionan como soft law, con capacidad real de moldear la agenda legislativa de un Estado. El propio plan reconoce que tras la cuarta y quinta ronda de evaluación del GRECO, a España va a haber cumplido 24 de las 30 recomendaciones que se nos proponen, pero van a quedar pendientes puntos muy concretos que se traducen directamente en medidas de este plan, como la transparencia de los puestos del personal eventual asesor, la regulación de las relaciones con los grupos de interés, el fortalecimiento del régimen de incompatibilidades posteriores al ejercicio de funciones públicas, etc. Y por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, ha señalado un dato que a cualquier jurista debería llamarle la atención, ya que España es solo uno de los 5 países de toda la organización que no cuenta con un enfoque estratégico para mitigar los riesgos de corrupción. Este plan es en gran medida esa respuesta normativa a esta directiva de la OCDE, a esta carencia que nos señala la OCDE. Ahora vamos a empezar a hablar un poco de la reforma penal, que es para mí lo más importante que tiene este plan y donde más hincapié voy a hacer y donde más me voy a detener. Vamos a empezar hablando de la atribución de la instrucción penal al Ministerio Fiscal. El plan retoma una discusión que en España lleva ya planteándose desde cerca del año 2012, que es pasar de un modelo de instrucción a cargo del juez de instrucción a un modelo en el cual el fiscal va a dirigir la investigación, y un juez de garantías va a velar por los derechos del investigado. Esto va a poner así disociar dos funciones, las cuales hoy van a estar concentradas en una misma figura, apoyándose en la protección del derecho a la tutela judicial efectivo del artículo 24 de la Constitución española. Ahora bien, el plan es consciente de que este cambio de modelo solo tiene sentido si va acompañado de garantías reforzadas con la independencia del Ministerio Fiscal frente al Ejecutivo. Por eso va a proponer que el mandato del fiscal general del Estado sea de 5 años, desvinculándose del ciclo electoral y del gobierno de turno. Además, que solamente pueda ser cesado por incumplimiento grave o reiterado, previo informe del Consejo General del Poder Judicial. Que no pueda recibir instrucciones del gobierno, ni ser convocado ante el Consejo de Ministros, y que sus comunicaciones con el Ejecutivo deban ser públicas y por escrito. Y por último, que la Junta de Fiscales de Sala pueda imponer su criterio frente al fiscal general si cuenta con el apoyo de 3/5 de sus miembros. Todo esto se va a instrumentar a través de una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y de la futura reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
El Código Penal también va a tener ciertas reformas, unas reformas muy concretas, que son modificaciones puntuales que nos va a proponer este plan. Y quiero destacar por su precisión técnica que se van a duplicar los plazos de prescripción de los delitos de cohecho y malversación, deteniendo así el cómputo desde su adquisición de la condición de investigado hasta la sentencia firme. También se va a agravar en 1/3 la pena de privación de libertad, con hasta 10 o 15 años de inhabilitación absoluta para obstrucción a la justicia en casos de corrupción. Recuperar también el delito de administración desleal del patrimonio público, que había quedado fuera del Código tras reformas anteriores. También destacar la reforma del artículo 33.7 del Código Penal para permitir sanciones a personas jurídicas proporcionales a sus ingresos anuales, inspirándose así en el Bravery Act británico del 2010, que contempla multas de hasta al menos un 400% del beneficio ilícito obtenido. Y para acabar, destacar la automatización de inhabilitación a las empresas, que es el llamado blacklisting, para así que no puedan contratar con un sector público en caso de responsabilidad penal por cohecho, tráfico de influencias o malversación. También este plan lo que destaca es el decomiso sin condena firme. Es una de las figuras más interesantes desde el punto de vista dogmático, ya que es la propuesta de crear un decomiso administrativo o preventivo, la posibilidad de incautar bienes vinculados a actividades delictivas sin necesidad de una condena firme, tal y como permite el artículo 54.1, apartado C de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Este plan señala que España ya cuenta con una figura similar dentro del proceso penal, pero limitada a supuestos de extinción o exención de responsabilidad penal. La propuesta consiste en abrir una reflexión para desplazar esta figura hacia el ámbito civil o administrativo, siguiendo modelos comparados como las Misurity Prevention italianas o el Civil Forfeiture angloamericano. Jurídicamente, esto no es menor, ya que va a implicar tensionar el principio de presunción de inocencia con la necesidad de neutralizar rápidamente el patrimonio de origen ilícito, y el propio documento cita jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha avalado, bajo ciertas condiciones, el decomiso en sede no penal. Es un debate que en América Latina ya lleva mucho más recorrido, como tenemos el caso claro de Colombia y de México. El ejemplo más consolidado es el de Colombia, ya que hoy está regulado por el Código de Extinción de Dominio y con fundamento en su artículo 34 de la Constitución de 1991. Este es exactamente el modelo que el plan español está mirando de reojo, ya que es una acción de naturaleza real y patrimonial autónoma e independiente del proceso penal, que se dirige contra el bien y no solamente hacia la persona, ya que por tanto puede declararse sin que exista condena penal previa. Para que no quede obviamente todo en el plan dogmático, les voy a dar un ejemplo reciente aplicado exactamente a este terreno, al que nos ocupa hoy, la corrupción. Es el escándalo de centros poblados. Aquí la Fiscalía colombiana va a imponer medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre 23 bienes valuados en más de 65.900 millones de pesos, vinculados con el contratista Emilio Tapia y a varios de los implicados, sin necesidad de esperar a que las condenas finales quedaran en firme. Ahora bien, y esto lo digo con el rigor que exige esta audiencia, no voy a darles una cifra agregada de activos recuperados desde 2002 o 2003 o 2004 en Colombia, porque al revisar las fuentes oficiales para esta ponencia encontré algo más relevante que una estadística bonita, ya que la propia Contraloría General de la República detecta en una auditoría reciente sobre la Sociedad de Activos Especiales 28 hallazgos por irregularidades administrativas entre 2023 y el primer semestre de 2025, con incidencia fiscal y disciplinaria. Y la prensa especializada ha documentado que las cifras de la propia Fiscalía no siempre van a coincidir, ya que Colombia tiene en efecto 2 décadas de aplicación práctica y una figura de rango constitucional consolidada, pero el dato jurídicamente más honesto no es cuánto ha recuperado, sino que incluso el sistema más maduro de la región sigue enfrentando fricciones serias de trazabilidad y gestión institucional. Es una lección que España debe incorporar desde el diseño, no descubrirla después al aprobar la reforma con el paso del tiempo. México ofrece el contrapunto perfecto, ya que muestra una trayectoria de mejora reciente y verificable. Va a aprobar la Ley Nacional de Extensión de Dominio en agosto de 2019, reglamentaria del artículo 22 constitucional, con un diseño procesal muy similar al colombiano, ya que en sus primeros años la propia Fiscalía reconoce resultados modestos, pero según su informe oficial más reciente, solo en 2024 la Fiscalía va a obtener 116.7 millones de pesos mediante 29 sentencias de exención de dominio, con 113 demandas adicionales en curso que representan una expectativa de recuperación superior a los 480 millones de pesos. Hay un caso que conecta directamente con nuestra materia. En mayo de 2026, tras 5 años de litigio, la Fiscalía logra la extinción de dominio de un inmueble vinculado al caso Odebrecht y agronitrogenados,
valorado en 51,7 millones de pesos. El contraste entre Colombia y México nos deja una lección jurídica importante para que analizamos estas reformas, ya que la existencia de la figura legal no va a garantizar su eficacia automática ni permanente. El resultado va a depender de la capacidad institucional sostenida en el tiempo, coordinada entre sí. Este es exactamente el riesgo que España debería anticipar si finalmente decide dar el paso hacia el decomiso sin condena. Como ya he comentado antes, también este plan tiene unas reformas procesales y en este caso también de organización judicial, ya que este plan propone, apoyándose en la reciente Ley Orgánica 1/2025 de Eficacia del Servicio Público y de Justicia, la creación de secciones especializadas en anticorrupción dentro de los nuevos tribunales de instancia, con jueces especializados y una lógica de descentralización territorial siguiendo modelos como el alemán, francés o británico. Además, propone una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal para dar carácter preferente a las causas que involucren a cargos públicos por delitos contra la administración o la hacienda pública, añadiendo también el estudio de creación de un procedimiento sumarial similar al de la tutela de derechos fundamentales por causas de baja complejidad. Vamos a hablar por último de unas reformas administrativas y mercantiles, ya que, aunque sean menos vistosas, tienen un enorme potencial práctico. En primer lugar, la modificación del artículo 23 de la Ley 23/2015 sobre altos cargos para permitir exámenes patrimoniales anuales y aleatorios. En segundo lugar, la reforma de la Ley de Sociedades de Capital, el Reglamento del Registro Mercantil y la Ley Hipotecaria Inmobiliaria, para obligar así a inscribir en el registro mercantil todas las transmisiones de participaciones sociales y el depósito anual electrónico del libro de socios. Este fue especial relevante, ya que en materia de corrupción, porque hoy la titularidad de las participaciones de una sociedad limitada solo consta en un libro interno, sin publicidad registral, lo que facilita que en un cargo público oculte su titularidad real de una empresa y eluda la prohibición de contratar. Esta reforma conecta directamente con las obligaciones de transparencia de titular real que impone la normativa europea de prevención de blanqueo de capitales en sus directivas 2015/849 y 2018/843. Vamos a pasar también aquí de una norma pragmática a la norma exigible, que es un mecanismo de seguimiento, ya que los que somos clientes aún del derecho, sabemos que la eficacia de cualquier reforma no depende solamente de su redacción, sino de sus mecanismos de exigibilidad. Este plan va a incorporar tres elementos que me parece muy importante subrayar, que son indicadores verificables para cada una de las 15 medidas, informes públicos anuales de cumplimiento con alertas sobre observaciones y una evaluación externa por parte de la OCDE con un primer análisis de desempeño a los 12 meses de implementación. Este último punto es muy importante y muy interesante, ya que España se va a someter voluntariamente a una evaluación de un organismo internacional sin que exista, en sentido estricto, una obligación convencional que le exija con ese detalle temporal. Es una autolimitación institucional que refuerza la credibilidad del plan. Para acabar, voy a terminar, mejor dicho, con una reflexión final. Y es que desde la perspectiva de quien todavía se está formándose como jurista, lo que distingue a este plan no es la novedad absoluta de sus figuras, como son el decomiso sin condena, el blacklisting, instrucción fiscal, etcétera. Es que lo que lo distingue es que lo convierte en cada una de esas figuras en una hoja de ruta legislativa concreta. ¿Qué ley hay que reformar, qué artículo hay que modificar y con qué plazo hay que hacerlo? Y creo que ese es precisamente el ejercicio que a nosotros, como futuros operadores jurídicos, nos corresponde hacer con nuestros propios ordenamientos. No basta con identificar qué figura jurídica funciona en otro país. Hay que preguntarse qué norma concreta de nuestro Código Penal, de nuestra Ley de Contratación Pública o de nuestro Estatuto del Ministerio Fiscal habría que tocar para incorporarla con seriedad técnica. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, estimado licenciado Jorge Montero Anaya, por esta primera exposición que abre el primer bloque del quinto día de la jornada del Congreso en Políticas Públicas y con un tema importante, ¿no? Que es el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción en España, el cual hemos podido analizar y seguir, que también tiene, al igual que algunos países de Latinoamérica, algunas preocupaciones con los temas de corrupción, ¿no? Que lo ubican también tanto en un ranking en la Comunidad Europea y también a nivel internacional y con casos inclusive que involucran a los partidos políticos que, bueno, que existen en ese país hermano de España. Y también aclarando que el material, y nos preguntan también en interno, el material vamos a solicitarle pues al querido maestro Tomás Montero que nos pueda compartir este material que
quizás por el poco tiempo que tiene la dinámica de este Congreso, hay algunos conceptos que pueden estar pasando un poco de repente, no desapercibidos, sino en forma muy, muy rápida, pero que a la luz de la importancia del tema, de la exposición del licenciado Montero Anaya, algunos de nuestros compañeros, nuestros colegas en otros países también desean profundizar el tema y contar también, seguro, con su valiosa presencia en otra oportunidad, en otro foro, donde también podamos desarrollar esto, algunos otros temas que sean de inquietud y de propuesta desde la perspectiva también de los estudiantes, que es uno de los motivos por el cual nosotros hemos forjado también la participación vuestra, así como de usted, licenciado, desde el día lunes se han presentado alumnos de diversas universidades de América Latina y en este sentido, pues nos han refrescado en algunos casos los conceptos porque en virtud de la verdad, el derecho, como todos saben, es una ciencia muy dinámica que va variando y se va enriqueciendo además de otras especialidades afines que nosotros estamos seguros pues que con la participación de ustedes, este proceso de adaptación, tanto de ustedes a nosotros y de nosotros a ustedes, entre generaciones, puede crear puentes y también puede, y lo que es más importante y uno de los objetivos de este Congreso, puede desarrollar alternativas de solución para tantas problemáticas que subsisten en nuestros países. Así que justamente por esa virtuosa presencia y además su compromiso con la Academia Internacional, nosotros deseamos compartir un reconocimiento que le hemos preparado desde la Academia Internacional, en este caso encabezado por SIDET, por su excelente participación el día de hoy y que tenemos el honor de leerlo públicamente y otorgárselo, y a través también de nuestro maestro, el doctor Tomás Montero, hacérselo llegar personalmente. El Instituto de Relaciones Internacionales y de la Universidad Nacional de La Plata, el Instituto Iberoamericano de Escuelas Superiores en Nicaragua, el Colegio de Abogados de ICA en Perú, el Círculo Jurídico de Argentina, el Instituto de Jurista Latinoamericano en Guatemala, el Colegio de Abogados del Oro en Ecuador y la Escuela de Negocios de Salamanca otorgan el presente reconocimiento a Jorge Montero Anaya por su destacada participación y desempeño como ponente estudiantil en el Congreso Internacional Políticas Públicas contra el Crimen Organizado y la Corrupción, Perspectivas Multidisciplinarias de Latinoamérica, Italia, España y Europa, impartido del 20 al 25 de julio de 2026 y signado por las principales autoridades de dichas instituciones. Muchísimas gracias, estimado licenciado. ¿Usted quiere agregar alguna otra palabra, por favor? Nada, ahora voy a mirar un poco el chat por si hay alguna pregunta y se la contestaré directamente en el chat a las que haya. ¿No? Claro que sí, ahí siempre hay, bueno, presencia de nuestros participantes. Desde el primer día agradecemos la participación desde México del capitán Eduardo Galindo. Tenemos felicitaciones para usted también desde Brasil, de la doctora Luana Romero. Y hay un comentario que sí nos gustaría leerlo públicamente, nos parece interesante, de la doctora Romero, que dice, en Brasil no existe la figura de la extinción de dominio, ¿no? Y acá lo ponen en portugués también. Algo sí que para mí es un poco complicado leer, pero dice, aunque el país se aplica el decomiso de bienes y la confiscación como consecuencia de una condena penal o en el ámbito administrativo, ¿no? Es un comentario para enriquecer un poco la exposición o el tema, a raíz del tema del licenciado Montero Anaya. Y bueno, el capitán Eduardo Galindo de México dice, licenciado Montero Anaya, acá hay una pregunta. ¿Qué resultados concretos deberían medirse para comprobar que las 15 medidas del plan estratégico realmente reducen la corrupción y no se limitan al cumplimiento formal de trámites, informes y procedimientos administrativos? Adelante, licenciado. Pues bueno, el propio plan, en su capítulo de seguimiento, si no me equivoco, creo que era, habla de unos indicadores verificables para cada medida e informes anuales, pero no va a especificar qué tipo de indicadores cada uno. O sea, ahí está la clave, ya que no es lo mismo un indicador de gestión que un indicador de resultado. Hay varios ejemplos concretos, eje por eje, que para que haya una diferencia si quiere. En la prevención, por ejemplo, en el indicador formal sería insuficiente por sí solo, ya que el número de mapas de riesgo de integridad elaborados. Luego, hay otro indicador que es el de resultado, que es un porcentaje de esos riesgos identificados que efectivamente se mitigaron en el ciclo siguiente, medido comparado incidencias anteriores y después de aplicar el mapa de cada organismo. Dentro de otros ejes, como por ejemplo es el eje de investigar, juzgar y sancionar, que es donde aquí es más fácil caer en un cumplimiento formal, ya que contar las sentencias no basta, porque ante indicadores de resultados reales, el tiempo medio de instrucción en causas de corrupción antes y después de la reforma de la instrucción fiscal,
las tasas de condenas firmes sobre investigaciones abiertas y algo que el plan no menciona explícitamente, pero que yo sí que podría añadir, que es una tasa de prescripción de causa, ya que si con la ampliación de plazos siguen prescribiendo cosas al mismo ritmo, la reforma no está funcionando. Ya una especie de conclusión a la pregunta es que el plan tiene un mecanismo correcto, indicadores, informes anuales, etcétera. Pero el documento no va a fijar de antemano si esos indicadores van a ser de actividad, es decir, cuántos trámites se van a hacer, o de impacto, el que va a cambiar realmente. Y esa es una decisión que se toma en el diseño de los indicadores, no después. Si tuviera que darles una sola recomendación normativa concreta, sería exigir por vía reglamentaria que al menos la mitad de los indicadores de cada eje sean de resultado y no de gestión, y que la evaluación de la OCDE a los 12 meses se pronuncie expresamente sobre ese equilibrio. Tampoco, tampoco mucho más. Es de lo que he sacado de haberme leído el plan estatal y haberlo estudiado a fondo. Muy bien, muchas gracias por la respuesta y también muchas gracias por la participación dentro de lo que... Sí, gracias, licenciado, y también gracias, capitán Eduardo Galindo, desde México. Esto es un poco la magia, ¿no? De esta virtualidad, ¿no? Que imagínense, podríamos estar conectándonos de varios países y también creo que es un mérito de la Academia Internacional en sí poder generar estos espacios donde destacados expositores, tanto ahora en el Congreso, tanto maestros como alumnos, podemos hacer este intercambio, ¿no? De derecho comparado y analizar una data que quizás sea mucho más fidedigna y además más enriquecedora que investigar uno directamente, puesto que estamos hablando con los mismos actores en cada latitud y esto creo que es algo invaluable y que nosotros destacamos en ese sentido de este tipo de foros. Y también agradecemos justamente, aparte de entregarle el reconocimiento, la predisposición de nuestro querido maestro, el doctor Tomás Montero, de poder contar con nosotros en esta oportunidad. Los que hemos tratado de hacerlo más temprano somos acá en esta latitud, porque siempre en nuestra hora los complicamos, ¿no? Siempre cuando nosotros hacemos en nuestro horario normal, acabando las jornadas que son entre las 5 de la tarde y 17 horas en Latinoamérica, para ustedes ya es medianoche. Y sin embargo, en el caso del doctor Tomás Montero y otros colegas de España, nosotros destacamos pues que esa perseverancia, ellos han inclusive dictado, pero creo que también a veces nos corresponde a nosotros también hacer el esfuerzo, ¿no? Así que en esta oportunidad nosotros estamos en un horario más temprano, más vespertino, para que ellos puedan, sin ningún inconveniente, pues también entregarnos y regalarnos las cualidades de su presencia, de sus conceptos y de sus conocimientos, que estamos seguros será bien recibido no solamente por esta plataforma, sino también por todos los grupos de estudio que cuenta CIDET en 25 países y además con los canales de YouTube en los cuales vamos a poder ver los que de repente en estos momentos están laborando y no han podido conectarse, pues van a perderse ningún detalle de este congreso, específicamente de esta exposición de España que ha sido tan esperada. Muchísimas gracias, estimado licenciado. Le pedimos por favor que nos acompañe para dar paso a la siguiente presentación, también de un colega suyo de vuestra universidad. Nos estamos refiriendo a la grata figura del licenciado Jesús Manuel Carbo Ortega, también de la Universidad Nacional de Valladolid. Él desarrollará el tema Reto al Estado, delincuencia organizada y corrupción en el campo de Gibraltar. Bienvenido, estimado licenciado. Yo estoy le uso la palabra. Adelante, por favor. Si está, tiene que aperturar. Está en calidad de confitrión, estimado licenciado. Es cuestión de que aperture su micrófono. ¿Me oye ahora? Perfecto, lo escuchamos. Adelante, por favor. Bueno, buenos días, buenas tardes. Me llamo Jesús. Le agradezco a mi profesor, don Tomás Montero, la oportunidad de participar en este tipo de exposiciones. Independientemente de mi condición de estudiante, por la que estoy, aquí soy también capitán de la Guardia Civil y llevo 35 años en este tipo de pelea. Me gustaría iniciar mi presentación recordando que no hace mucho han fallecido cuatro personas defendiendo la legalidad en España eh, mm, a manos de gente que utilizaba embarcaciones para introducir droga en el país. La exposición que voy a hacer va a tratar sobre narcotráfico, cómo
cómo distintas organizaciones criminales utilizan el sur de España, el campo de Gibraltar en concreto, para introducir droga en España, cómo funcionan estas organizaciones criminales, por qué han elegido el sur de España, eh, cómo se infiltran en la población, cómo se infiltran en el Estado, cómo la corrupción es una pata más de su funcionamiento y qué tipo de respuestas a nivel de Estado entiendo que se le puede dar a esto. Eh, Iniciaba antes mi exposición diciendo que habían fallecido 4 guardias civiles, pero realmente hay veces que olvidamos que este tipo de organizaciones criminales no hacen más que eh, sumar cadena de víctimas a su actividad, ¿no? Nosotros solemos medir narcotráfico con aprehensión de miles de kilos de cocaína, de hachís, de cuál es el impacto en la sociedad, pero realmente a veces olvidamos que eh, es el drama de mucha gente, que produce adicción, que produce exclusión, que supone que menores normalicen la violencia, normalicen el convivir con la droga y que poblaciones enteras sustituyan su medio de trabajo por el estar bajo el amparo de la organización criminal. ¿Por qué se elige el campo de Gibraltar? ¿Por qué se elige el sur de España? Bueno, pues en primer lugar, eh, históricamente ha existido una red de contrabando, una red de contrabando prácticamente casero que tenía una forma de funcionamiento. Esa red de contrabando poco a poco fue cambiando hacia la introducción de hachís proveniente de Marruecos. Y después la utilización de esas mismas redes de de introducción en Europa de la droga en relación con el hachís, pues fue utilizada por distintas redes para introducir cocaína. ¿Qué facilita esto? Bueno, pues kilómetros de costa y el puerto de Gibraltar, que es un puerto muy potente, el puerto de Algeciras. ¿Cómo funcionan este tipo de redes en España? Que al final entiendo que funcionan igual en todos los países de Hispanoamérica, ¿no? En primer lugar, tenemos una cúspide directiva. En esta cúspide de directiva podríamos incluir financiadores, directivos, gente que se dedica a la negociación en relación con cantidades de droga, dinero. Después tenemos una serie de mandos intermedios que son los que operan sobre el terreno que, por citar algunos, ¿no? Coordinadores logísticos, eh, expertos en el mantenimiento de redes, coordinadores para blanqueamiento, incluso algún tipo de testaferro o empresario. Un paso, por un punto inferior, pues podemos mencionar una serie de técnicos cualificados, ¿no? Pilotos de narcolanchas, mecánicos, informáticos, conductores de vehículos de alta cilindrada. Y después tenemos una serie de personas que tienen poca importancia para la organización, que pueden ser vigilantes, puntos, gente que desembarca la droga una vez que llega a la costa. ¿Cómo funciona? Bueno, pues el funcionamiento lo podríamos resumir de 3 maneras, ¿no? En relación con la introducción, ¿no? Existen una serie de narcolanchas de altísima cilindrada. No nos damos cuenta realmente lo que es esto hasta que no lo vemos, utilizadas habitualmente para el hachís. En ocasiones, estas narcolanchas no se utilizan únicamente para hachís, sino que desde alta mar se transborda a estas narcolanchas la cocaína. Y después tenemos otra modalidad en relación con ganchos ciegos en contenedores, ¿no? Gente que no sabe que tiene en su propio contenedor un envío importante de cocaína o organizaciones que simulan la cocaína de alguna manera y entra en el país hasta Europa. ¿Qué genera esto en principio? Bueno, pues realmente
existe una economía auxiliar en relación con el funcionamiento de la organización criminal. En primer lugar, se ve clara cuando se hacen, por ejemplo, almacenamientos de gasolina o de gasoil para las narcolanchas. Existen alquileres de casas donde se guardan la droga o casas en propiedad. Y después existe una distribución tremenda, una distribución terrestre que utiliza vehículos de gran cilindrada, que a veces son comprados por la organización, a veces son robados. ¿eh? Y que van a producir distintos delitos en su funcionamiento ordinario. Mm, este funcionamiento que hemos citado someramente, porque daría para hablar de él varias horas, ¿qué delitos produce? Bueno, en primer lugar, delincuencia organizada, que me gustaría recordar lo que en España significa: agrupación de más de 2 personas de forma estable o constituida por tiempo indefinido, cuyos miembros actúan concertadamente, se coordinan y se reparten tareas o funciones para cometer delitos. De ahí el hecho de que para luchar contra este tipo de criminalidad es necesario establecer claramente cuáles son las funciones y no solamente eso, intentar apuntar hacia arriba, porque si nos ceñimos únicamente a la aprehensión de pequeñas cantidades de droga o de grandes cantidades de droga, pero no llegamos al dinero, pues no avanzaremos nada. Luego hablaré un poquito más de esto. ¿Qué delitos? Bueno, pues en primer lugar, delitos, aparte de la organización criminal, delitos relacionados contra la salud pública, contra el orden público, delitos delito de contrabando, blanqueos de capitales, corrupciones y cohechos, robos de vehículos, daños, vuelcos, que son robos entre las propias organizaciones, fugas, que constituyen delitos contra la seguridad vial, coacciones, secuestros, detenciones ilegales, lesiones, homicidios, son los delitos habituales, independientemente de que podamos enfrentarnos permanentemente con delitos a su vez relacionados con el contrabando, que puedan ser falsificaciones, etcétera. El beneficio criminal, del que seguramente ya han hablado muchos ponentes, ¿cómo la organización criminal se va a beneficiar de su actividad, ¿no? Es necesario que en algún punto exista una fase de blanqueo, sociedades instrumentales, testaferros, compraventas, simuladas, etcétera, etcétera, que conviertan el dinero que procede de la actividad criminal en una actividad legal. Esto realmente es parte del drama, ¿no? Porque al final la organización criminal se mete en la sociedad y hace que la propia sociedad sea alguien agradecido al hecho de que exista una organización criminal que esté por encima de la ley. Bueno, ¿en qué suele invertir en España? Bueno, pues hostelería, construcción, ocio nocturno, inmuebles, cualquier cosa que dé prestigio, influencia o protección a la organización. ¿Cómo funciona la corrupción? La corrupción al final funciona como un multiplicador de la amenaza. Lo que intenta la corrupción, como una pata más de lo que hace la organización criminal, es captar estratégicamente normalmente a funcionarios del Estado, miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, de aduanas o de cualquier parte de la administración, para hacer que sus actividades tengan la menor trascendencia posible o sean castigados de la menor forma posible. ¿Cómo funciona esto al final? Al final funciona como un efecto dominó, ¿no? Un solo informante, un solo funcionario captado por la organización criminal puede costar meses de trabajo, meses en los que un grupo entero o un país o varios países están investigando una actuación y esto al final muere. ¿En qué ha cambiado esto? Bueno, pues ya lo he dicho antes, ¿no? Pasamos de un contrabandista tradicional que habitualmente se dedicaba al tabaco, que ocultaba su actividad,
evadía a las fuerzas y cuerpos de seguridad, huía, el objetivo suyo era proteger su mercancía y nada más. Ahora, realmente nos estamos enfrentando a alguien que usa narcolanchas, no duda en investir con estas narcolanchas, usan vehículos de gran cilindrada, no dudan en investir a alguien, a cualquiera que se le ponga por delante con esta serie de vehículos privados. Tenemos asaltos a hospitales, tenemos apedreamientos de fuerzas de seguridad, tenemos acumulación de gente para evitar que se detenga a alguien. En fin, el paradigma de lo que era el contrabando ha cambiado y tenemos una delincuencia cada vez más violenta y cada vez que quiere ocupar más el espacio público. Entonces, realmente, esto, ¿por qué se puede afirmar que es un desafío a la autoridad del Estado, ¿no? Bueno, pues en principio, pues lo que he puesto de manifiesto en primer lugar, ¿no? La organización criminal pretende controlar determinados espacios y convertirlos en espacios de impunidad. Una playa, una carretera, un puerto, ¿no? Para que el Estado, a través de de sus representantes, no pueda ejercer plenamente su autoridad. Después, infiltración en la sociedad, ¿no? El narcotráfico, la organización criminal se muestra ante la sociedad como benefactor, ¿no? Como empleador, como alguien que realmente está sosteniendo a la comunidad. Eso supone una penetración económica tremenda y el drama de la dependencia social en poblaciones prácticamente enteras. Después el tema de la corrupción, ¿no? Infiltración institucional, el debilitamiento de la respuesta pública desde dentro para que esa respuesta pública sea lo más limitada posible. Y, y finalmente podemos citar el ataque a representantes del Estado como agresión a la gente, al funcionario de aduanas, al mismo juez, al fiscal que investiga el caso. ¿Y eso qué supone? Pues que la legalidad, el poder del Estado, pues al final se ve quebrado en relación, o intentan quebrarlo en relación con sus actividades. ¿Es un reto importante? Bueno, pues yo, desde mi punto de vista, eh, supone un reto tremendo, ¿no? Incluso comparable a lacras anteriores que hemos tenido como la de ETA en España, ¿no? ¿Por qué digo esto, no? Desde el punto de vista económico, eh, eh, lo que se pretende es obtener dinero. No tiene un fin político, pero después funciona prácticamente igual, ¿no? Las dos formas de delincuencia pretenden crear espacios de impunidad, ¿no? Las dos formas de delincuencia pretenden intimidar, comprar voluntades, un entramado de dependencia económica, y se utiliza como herramienta para eliminar la autoridad del Estado y afirmar el poder de la organización criminal. Entonces, desde mi punto de vista, es algo importante. ¿Cómo luchar, ¿no? Bueno, pues en primer lugar habrá que dar una respuesta policial y judicial mirando hacia distintos puntos. Mirando hacia arriba, hacia dirigentes y financiadores, mirando hacia los lados, logística, corrupción, identificar a esos especialistas que tienen, identificar a esa persona que les está blanqueando el capital, intentando asfixiarles económicamente. Las investigaciones al final tienen que, las investigaciones desde el punto de vista jurídicamente, tienen que intentar intervenir el dinero de la organización criminal. La organización criminal a la que se le aprende un cargamento tiene dinero para traer otros 20 cargamentos. Por eso hay que ir en contra del dinero. Hay que buscar el dinero donde esté y hay que pelear con él.
Y después, desde mi punto de vista, es fundamental el contacto internacional, ¿no? El contacto con países productores, la colaboración entre todos, es lo que al final nos tiene que llevar al éxito. Desde el punto de vista policial estricto, ¿no? Pues habrá que dotar a las fuerzas y cuerpos de seguridad de medios suficientes para aguantar ese embate contra sus vehículos, ese embate contra sus lanchas, la cooperación internacional, el reconocimiento de sentencias entre países. A mí me parecen medidas importantes. Persecución absoluta de la infiltración institucional, esté donde esté, fuerzas y cuerpos de seguridad o donde quiera que esté. Y después hay algo que no debemos olvidar, y es que si la organización criminal se ha infiltrado en la sociedad, es necesario darle una salida a esa sociedad. Hay que recuperar la inversión en esos espacios públicos que dominan la organización criminal. Hay que educar convenientemente, hay que eliminar la dependencia económica dando una alternativa a la gente. Para terminar, empezar, o sea, tal y como empecé, hacer un recordatorio de que la lucha contra la delincuencia organizada lo que pretende es defender la vida, proteger a la sociedad, garantizar que ningún poder criminal sea capaz de disputar al Estado su autoridad y consiste al final que un joven, independientemente de donde esté, en España, en Suecia o donde sea, eh, no tenga que pasar por un infierno personal para que otro se beneficie, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por su intervención, estimado licenciado Jesús Manuel Calvo Ortega, con el tema Reto al Estado de Delincuencia Organizada y Corrupción en el campo de Gibraltar. Y tocando además temas muy puntuales, como es justamente el tema del narcotráfico, y también con una voz autorizada también, puesto que aparte de ser de la Facultad de Derecho, también nos indica que ha sido policía y que ha tenido pues una actividad seguro muy cercana a estos hechos, que usted de esta manera ya, de una manera pues un poco más académica, los está enfocando de una manera excelente y invitándonos también nosotros a reflexionar respecto a este tema, el tema del narcotráfico y toda la influencia que puede ejercer dentro también de las esferas del poder político y que pueda también y que no debería neutralizar la acción de la justicia, que no debería interponerse en el cumplimiento de la normativa vigente dependiendo de cada país, porque es una realidad pues que es común, ¿no? Y nosotros compartimos esa realidad específicamente en Latinoamérica, en el caso específico de Perú, Colombia, Venezuela, Bolivia, que son lugares donde hay se da con mucha intensidad este ilícito penal que es el narcotráfico y todas las secuelas que nos acarrea, ¿no? Porque no solamente es un delito aislado, sino que también esto viene junto con todo un paquete de delitos como es también, por ejemplo, el lavado de activos, como es también la trata de personas, ¿no? Y bueno, en nuestro continente también está pues el tema de la minería ilegal, ¿no? Y son actividades ¿no? penal, punibles que están de alguna manera pues están concatenando, se están haciendo de un mismo grupo y una misma, a la vez también una misma problemática que exige también respuestas y planteamientos como los que usted nos está brindando. Nosotros vamos a analizar también en el chat, hay algunos comentarios a su intervención, ¿no? Y, por ejemplo, indican, ¿no? Eduardo Galindo, ¿no? Me permite leer. Capitán Calvo Ortega, un orgullo conocerle a través de este magno evento. Gracias por sus años de servicio, pero sobre todo gracias por recordarme que el retiro de las Fuerzas Armadas no es el final para seguir preparando a un profesional, para seguirse preparando profesional y académicamente, ¿no? Nos demuestra que el liderazgo y la vocación de servicio no se cuelgan con el uniforme. Que tenga muchos éxitos más. Esto desde México, estimado licenciado Jesús Manuel. Y también lo saludan y lo felicitan desde diversos países
que están participando en esta oportunidad, en este primer bloque, que ha concitado la atención la presencia de la representación de España, ¿no? También saludos desde Guatemala, desde Argentina, desde Uruguay, desde Perú, también para usted, para su ponencia. Y en virtud de ello, justamente procediendo con el programa, vamos a hacer la entrega de reconocimiento que también hemos preparado en esta ocasión para, si nos permite un momentito, compartirlo, ubicarlo. Si está correcto. A ver. No, este no es. Vamos a ubicar el reconocimiento. Ahora sí, ¿no? Es que se ha puesto, a ver, se ha sobrepuesto otro. Ahora sí, gracias. Ahora sí. Tenemos el reconocimiento a Jesús Manuel Calvo Ortega por su destacada participación y desempeño como ponente estudiantil en el Congreso Internacional Políticas Públicas contra el Crimen Organizado y la Corrupción, Perspectivas Multidisciplinarias en Latinoamérica, España, Italia y Europa, impartido el 20 al 25 de julio de 2026 y signado por las principales autoridades de dichas instituciones. Esto es en nombre del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, en nombre del Instituto Iberoamericano de Escuelas Superiores y es en Nicaragua, en nombre del Colegio de Abogados de Ica en Perú, del Círculo Jurídico de Argentino, del Instituto del Jurista Latinoamericano en Guatemala, del Colegio de Abogados del Oro en Ecuador y de la Escuela de Negocios de Salamanca en España. Muchísimas gracias, estimado licenciado. Vamos a hacerle llegar oportunamente este reconocimiento a través de nuestro querido maestro doctor Tomás Montero. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, nosotros antes de iniciar la presentación de fondo, queríamos brevemente, también aprovechando que está dentro de esta plataforma de Zoom y que nos acompaña también en el evento, queríamos no dejar pues hacer justicia a una participación del día martes que tuvimos la presencia de la representación de Guatemala. Y en ese sentido vamos a compartir un reconocimiento que no se puede hacer públicamente ese día a una gran maestra también nuestra. Nos estamos refiriendo a la doctora Carol Vázquez, Carol Desiree Vázquez, que es una magistrada del organismo judicial de Guatemala. Este día, el día martes 21, que le tocó exponer, lamentablemente por un tema a ver un momentito, del tiempo y también del momento que estamos nosotros compartiendo. eh, ya está como confeccionado. Sí, ya está, ya. Gracias. El tiempo que estuvimos en vivo no pudimos entregárselo y así que, doctora, ¿nos escucha? Bienvenida, buenos días. Muy buenos días, mi querido doctor Walter. Un abrazo para los estimados colegas de España. Por ahí veo al doctor Tomás Montero y a su estimado hijo Jorge Montero también. Un abrazo para ustedes. Y por supuesto a todos los colegas que nos escuchan en Latinoamérica y en otros lugares. Muchas gracias. Para mí siempre un honor estar por acá en esta aula virtual, mi estimado doctor Walter. Nos pusimos a platicar tanto el martes que se nos olvidó el reconocimiento, pero muchísimas gracias y perdone la delegación de España por interrumpir sus exposiciones. Muy amable, lo recibo como siempre con mucho cariño y humildad y como una invitación a continuar con la academia desde acá de Guatemala. Un abrazo fraterno para todos ustedes. Le comento, mi querida maestra, que ayer despedimos a nuestro querido amigo, el doctor Isaac Monge Segura, juez de Costa Rica, que nos estuvo visitando acá en Lima, Perú. Vino para un congreso de la Universidad Católica, pero nos dedicó un día ayer para CIDET, donde pudimos grabar el programa de la entrevista, compartir con otro gran maestro miembro de nosotros, que es el doctor Juan Urieta Guerra, un gran maestro en lo que es argumentación jurídica, profesor de la Academia de la Magistratura y tuvimos pues una sesión interesante con él y luego un paseo también, un poquito de tarde, pero sí pudo ver todo el centro histórico Está y buenísimo.
y recibirlo pues con mucha humildad, pero con un gran corazón, ¿no? Que es también el mismo que compartimos con todos los miembros de la Academia Internacional, con el doctor Tomás Montero, con los licenciados que se han presentado el día de hoy, con todos los participantes, anunciándoles además, doctora Carol, que ya está confirmada la realización de la próxima pasantía internacional, que será en Perú, que será la pasantía y congreso en febrero del 2027. Así que esperamos que ya en esta oportunidad todos los países, los que hemos visitado con CIDED, pues todos los amigos, pues vénganse ahora acá a Perú a disfrutar pues de toda esta bagaje turístico que le ofrece nuestro país. Lógicamente, en el marco de un evento académico, ¿no? De cultura jurídica, pero habrá tiempo, lógicamente, pues para conocer, ¿no? Siempre los 2 últimos días son un poco más ya de conocer y también de deleitarse con la gastronomía peruana, por supuesto. Así que los esperamos a todos con los brazos abiertos, febrero de 2027, doctora Carol Vázquez en primera fila. Muy Claro bien, que sí, mi querido doctor Walter. Un abrazo para todos y muchos éxitos. muchas gracias, estimada maestra. Ahora sí estamos a derecho y ya no tenemos ninguna deuda pendiente con la organización. Vamos entonces a tener el gusto de presentar a la exposición de fondo y para ese efecto ya tenemos la grata presencia de un gran maestro para nosotros, para CIDET, que Justicia, hay que decirlo, es uno de los animadores y propulsores también del grupo principal de maestros y maestras internacionales que converge a más de 500 maestros de 20 países, catedráticos, magistrados, que con sus aportes han ido haciendo que esta red crezca inusitadamente día tras día y que pueda poner dentro de la palestra a grandes expositores, grandes investigadores, que en sus países seguro que gozan de gran prestigio y seguro que también en algunas partes, pero a través de CIDET nosotros lo que fomentamos es el conocimiento de la vocación del maestro, del servicio, de repente sacrificar horas de descanso después de una larga jornada, sea en la cátedra, en la magistratura o en el ejercicio privado de la abogacía, y luego dedicarlos, ¿no? A seguir enseñando, a seguir conversando, a seguir intercambiando conocimientos, ¿no? Como una luz que va irradiándose y se va difundiendo a través de todos los países que nos hermana CIDET. Así que tenemos el honor de presentar al doctor Tomás Montero Hernández de España. Él es doctor en Derecho, jurista del Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias. Es director técnico de atención a la infancia en la Junta de Castilla y León, profesor en el Departamento de Derecho Penal de la Universidad de Valladolid y vicepresidente del Instituto Iberoamericano de Justicia. Además, es consultor internacional, ha participado en proyectos en Venezuela, Ecuador, Polonia, Chile, El Salvador, Nicaragua, Perú, Costa Rica y Honduras, entre otros países. Ha colaborado en actividades del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente, la ANUD, de la Conferencia del Ministerio de Justicia de Países Iberoamericanos, COMJB, y de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, la AIAMP. El tema que se desarrollará el doctor Tomás Montero Hernández, las medidas para la prevención y el abordaje de la corrupción en la Unión Europea. Bienvenido, estimado maestro, tiene usted el uso de la palabra. Adelante, por favor. Perfecto. ¿Se oye bien ahora? Perfecto, doctor, Sí. adelante. Sí. Buenas tardes a todos, buenos días a todos aquellos que se encuentran en América. Un placer estar nuevamente con todos ustedes, un placer haber sido y un honor haber sido invitado nuevamente a una actividad organizada brillantemente a través del CIDEC y quiero aprovechar esta introducción para felicitar y agradecer al doctor Walter Ceballos por haber querido contar una vez más conmigo en un evento de esta naturaleza y también a través de él, pues felicitar y agradecer al resto de entidades que colaboran en esta organización junto con CIDEZ y a las personas que han ostentado la dirección del Congreso, el doctor Michel Mosca, la doctora Malena Rico, al doctor Massimiliano Mauri y al doctor Iván Chumbilla. A todos ellos, a través de la persona del doctor Walter, pues trasládele por favor mis felicitaciones porque creo que han conseguido organizar un evento de un altísimo nivel, más allá del nivel que pueda aportar quien les
quienes se acompañan en este momento, que ya, y utilizando un viejo aforismo de excusatio non petita, accusatio manifiesta, pues debo señalar que los temas de corrupción y crimen organizado no forman parte de mi expertise habitual, con lo cual pues tengo los nervios de un principiante, casi tanto como los nervios de los alumnos que hoy nos han acompañado, los que quiero agradecer, porque cuando el doctor Walter nos cursó la invitación, en España ya no era periodo académico y era relativamente complicado no poder contactar con alumnos. Y para esta ocasión, pues agradecer a los dos alumnos que nos han acompañado, como ha comentado la doctora Karel, uno de ellos, mi hijo, ¿no? Pero también agradecer a Jesús Manuel la participación, por cuanto que es una persona que, además de ser estudiante de Derecho, él sigue siendo un miembro activo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pertenece a la Guardia Civil y que es uno, a mi juicio, es quizá la mejor de las instituciones que en España operan en ese campo y que además, por suerte o por desgracia, más bien por desgracia, pues habitualmente bastante maltratada en su trato ante la opinión pública y en su trato por parte de nuestros políticos, ¿no? El tema que yo iba a abordar son las medidas para la prevención y el abordaje de la corrupción en la Unión Europea. Como todos ustedes saben, pues España forma parte de la Unión Europea y la Unión Europea o a la Unión Europea le hemos cedido los estados que la conformamos, pues algunas de nuestras competencias, incluso competencias legislativas en según qué materias, lo que permite pues que el abordaje que la Unión Europea hace de esta materia, pues de una manera más o menos directa obliga a cada uno de los estados que conformamos esta unión, como antes le señalaba. Hablar de corrupción en Europa y más concretamente en España, pues es algo que no resulta fácil en estos momentos que vivimos en España y aunque no era el objeto inicial de mi intervención, sí que me voy a permitir aportar algunos datos muy significativos del estado de la corrupción en España, del preocupante, a mi juicio, estado de la corrupción en España, pero también creo que son ejemplificadores del buen funcionamiento de algunas instituciones como es el Poder Judicial o como son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Me he permitido recoger algunos casos más o menos recientes que se están dando en España y que afectan principalmente a la clase política, ¿no? Hace un mes escaso, pues el Tribunal Supremo condenó a 23 años, a 24 años y 3 meses de prisión a un exministro del gobierno por delitos vinculados a organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias, a 19 años y 8 meses a su asesor principal y también condenó a 4 años y 6 meses a una persona que fue, de alguna manera, no sé si el inductor, pero sí el corruptor de algunos de estos políticos y que vio aminorada su condena y suspendida la ejecución de la misma porque fue el que aportó pruebas determinantes para poder llegar al fondo de la cuestión, el señor Víctor Aldama, ¿no? Más recientemente, más recientemente, hace una semana escasa, la Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado al hermano del presidente del gobierno español por prevaricación administrativa, ha condenado también a un alto cargo de esa comunidad autónoma, concretamente el presidente de la Diputación perdón, la Diputación Provincial de Badajoz, por 2 delitos de prevaricación administrativa, además de otra serie de funcionarios que también han sido condenados por ese hecho, ¿no? Si seguimos avanzando un poco en el estado de la cuestión en España, tenemos al expresidente del gobierno actualmente investigado por un montón de delitos vinculados a la corrupción, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, organización criminal, falsedad documental, delito contra la hacienda pública y contrabando. En este repaso rápido de la corrupción en España vinculado a la clase política, tenemos también que en breves fechas la mujer del presidente del gobierno va a ser juzgada por tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, ¿no?
Y los casos que he ido presentando son casos del gobierno actual, pero no es exclusivo del gobierno actual o del partido en el gobierno actualmente, sino que también encontramos otros muchos casos en relación con gobiernos anteriores vinculados a otro partido político, ¿no? Donde el conocido como caso Gürtel, pues fueron condenados importantes miembros de la clase política española a importantes penas de prisión, ¿no? Con esto lo que quería señalar es que, eh, perdón, perfecto, lo que quería señalar es que en España vivimos un momento difícil en torno a la corrupción, en lo que hace referencia a la clase política, que personalmente me apesadumbra bastante y en ocasiones me llega a avergonzar mucho más, pero que también me da síntomas o signos de esperanza porque estamos viendo que esos casos afloran y esos casos tienen el tratamiento ante los tribunales españoles, lo cual también, en contraposición con esa imagen de mal funcionamiento, algunos aspectos de la política española, podemos ver que hay otros aspectos como que funcionan adecuadamente, como es el caso de la Guardia Civil, que es la gran adalid en toda esta lucha contra la corrupción, o el Consejo General del Poder Judicial, el Poder Judicial en general, que llega hasta el fondo de estas cuestiones y no le tiembla la mano a la hora de condenar los hechos de esta naturaleza. Por eso, y si me permiten una pequeña Roma, mis queridos hermanos argentinos, no es de extrañar que en Argentina ahora estén planteando la repetición de la final de la Copa del Mundo de fútbol, hablando de corrupción, porque visto lo que tenemos en el día a día, pues fácilmente pueden pensar que también esa final ha sido objeto de algún tipo de amaño corrupto, ¿no? Pero nada más lejos de la realidad. Y ganó el mejor, y a ellos, si me permiten también un ejercicio de maldad, pues recordarles que el segundo es el primero de los perdedores, ¿no? También tienen un título, aunque sea honorífico. Por más aparte, con todo el cariño y todo el amor para mis hermanos y amigos argentinos, y ya entrando en la cuestión, cuando hablamos de corrupción, y esto suele ocurrir que cuando uno quiere empezar a funcionar, pues la tecnología nos falla. La corrupción digo porque me está fallando el lápiz para pasar a la transparencia. Decía que la corrupción, pues es uno de los problemas que en la actualidad más preocupa a la sociedad, que ve cómo su estabilidad, su seguridad se ve amenazada por cuanto que la corrupción socava las instituciones, socava los valores democráticos, la ética, la justicia, y compromete el desarrollo sostenible y el impulso de la ley, ¿no? Los vínculos entre la corrupción y otras formas de delincuencia, especialmente la delincuencia organizada, la delincuencia económica, el blanqueo de capitales, pues son vínculos muy evidentes, y en no pocas ocasiones afectan a ingentes cantidades de activo que suponen una proporción importante de los recursos con que los estados contamos, y que de alguna manera en determinados estados puede llegar a amenazar su estabilidad política y un desarrollo sostenible. La corrupción también no ofrece una definición única eh, y cerrada, ¿no?, de lo que se entiende por corrupción, y la abordan en muchas ocasiones de una manera integral, centrándose en el abuso del poder conferido para un beneficio privado, perdón. Establecen, pues, una serie de catálogos y de prácticas y de delitos específicos. Por ejemplo, Transparencia Internacional define la corrupción de manera amplia como el abuso del poder encomendado para un beneficio privado. Naciones Unidas, a través de UNIDOC, señala que abarca actos como cargos públicos que actúan en beneficio propio mediante soborno, extorsión, tráfico de influencias, nepotismo, fraude o malversación, o por ejemplo el Banco Mundial, que se enfoca predominantemente en el sector público, definiéndola
como el uso de un cargo público para obtener beneficios privados, ¿no? Lo que sí que es cierto es que la corrupción podemos definirla de una manera a lo mejor no exacta, pero sí bastante comprensible para la opinión pública, como el abuso del poder público o privado para la obtención de un beneficio indebido y que incluye conductas muy diversas que van desde el cohecho al tráfico de influencias, la malversación, el fraude en la contratación pública, el blanqueo de capitales, la financiación ilegal de partidos, el no. Esta corrupción tiene consecuencias importantes y muy graves, ¿no? Porque debilita la confianza ciudadana, distorsiona la competencia económica, reduce la eficacia y la eficiencia administrativa, incrementa la desigualdad, creamos o no, afecta a la legitimidad democrática y compromete, por lo que hace referencia desde la óptica de la Unión Europea, pues los intereses financieros de la Unión Europea. Por eso, la lucha contra la corrupción se ha convertido en una prioridad estratégica de todos los países y ha generado el interés de organismos internacionales que han elaborado normas de actuación para la prevención y lucha contra este fenómeno. Y sin ser especialmente, digamos, exhaustivos, pues podemos encontrar que tenemos instrumentos globales en materia de corrupción emanados de organismos más allá de ámbito regional, como la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención de la OCDE contra el cohecho o la Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transaccional. También encontramos múltiples instrumentos regionales, tanto en el sistema interamericano como la Convención Interamericana contra la Corrupción, en el ámbito del Consejo de Europa, como el Convenio Penal sobre Corrupción, el Convenio Civil sobre Corrupción o el Grupo de Estados contra la Corrupción, o en el ámbito de la Unión Europea, que es el ámbito que abordaré a lo largo de mi exposición y que lo pospongo un poquito para más adelante. ¿Qué importancia tienen estos instrumentos internacionales, ¿no? ¿Qué funciones cumplen estos instrumentos internacionales? Pues de una manera resumida podríamos decir que cumplen una serie de funciones, una serie de funcionalidades, como pueden ser la armonización jurídica, la cooperación internacional, la prevención o la recuperación de activos. La armonización jurídica en cuanto que obligan a los estados a tipificar delitos similares, lo cual lógicamente favorece o facilita la persecución de ese tipo de comportamientos. En el ámbito de la cooperación internacional, los acuerdos en materia de extradición, de asistencia judicial, de intercambio de información, pues juegan un papel importante, ¿no? En el ámbito de la prevención, todo lo que tiene que ver con la transparencia administrativa, con el control de la financiación política, con los sistemas de integridad pública, son algunos de esos ejemplos de esas funciones que estos instrumentos vienen a cumplir. O en el ámbito de la recuperación de activos, la devolución de ese dinero obtenido ilícitamente como un objetivo que nunca se debe perder, ¿no? Por poner un ejemplo, en el caso que antes les comentaba, simplemente a nivel ejemplificativo de la condena del hermano del presidente del gobierno español por una serie de delitos vinculados a estos temas que estamos tratando, uno de los temas que se debaten ahora es si tiene que devolver o no tiene que devolver los 340.000 euros que ha cobrado de manera ilícita al ser nombrado de forma no ordenada para un puesto en la función pública. Bueno, pues ahora es uno de los grandes debates nacionales, ¿no? ¿Cuáles son los instrumentos y los instrumentos jurídicos y quién tiene que iniciar esas actuaciones para poder llevar a cabo la devolución de ese dinero que percibió sin tenerle que haber percibido y que es una cantidad pues sensiblemente importante, ¿no? Un poquito a modo de conclusión, podríamos resumir este marco internacional, este sistema internacional anticorrupción, pues como un sistema articulado a través de una serie de instituciones, ¿no? Por una parte, ese marco universal que representa la Convención de Naciones Unidas,
o ese marco que representa la OCDE en la lucha contra la corrupción empresarial transnacional, o ese marco que representan los instrumentos regionales emanados de la Organización de Estados Americanos, del Consejo de Europa, de la Unión Europea o de la Unión Africana. Pero en principio este conjunto, o en conjunto todos ellos, forman un modelo multinivel donde podríamos decir que a nivel global Naciones Unidas fija unos estándares internacionales, que a nivel regional esos estándares se van adaptando y se van reformando, y que a nivel nacional esos estándares se van aplicando y se van ejecutando. Sería un pequeño resumen de todo eso. Ya por fin, después de esta larga introducción, llegamos a la lucha contra la corrupción en la Unión Europea, ¿no? Lucha contra la corrupción que, como hemos venido señalando desde diferentes ópticas, pues también para la Unión Europea la corrupción constituye uno de los principales desafíos para el desarrollo del Estado de Derecho, la transparencia institucional y la confianza ciudadana en las democracias contemporáneas, ¿no? En este ámbito de la Unión Europea, la corrupción afecta tanto al funcionamiento de las administraciones nacionales como a la correcta gestión de los fondos europeos y compromete algunos principios esenciales de nuestra convivencia, como pueden ser la igualdad, la libre competencia o la integridad pública, ¿no? Por ello, la Unión Europea ha desarrollado progresivamente un marco normativo y un marco político que tiene como objetivo prevenir, detectar y sancionar las conductas corruptas, y que dicho marco va a combinar, por una parte, instrumentos penales, con instrumentos administrativos, con instrumentos preventivos, pero también con mecanismos de cooperación, tanto judicial como financiera, a través de los Estados miembros. Una herramienta para ayudar a los esfuerzos anticorrupción es garantizar un alto nivel común de legislación, ya sea específicamente sobre la corrupción o bien incorporando disposiciones anticorrupción en otras legislaciones de carácter sectorial, ¿no? En este momento, digamos, el referente en la lucha contra la corrupción en el ámbito de la Unión Europea lo constituye una directiva recientemente aprobada en abril del año 2026, directiva que intenta, por una parte, armonizar o llevar a cabo entre todos los Estados de la Unión una armonización penal y de sanciones, también lograr una mayor protección para aquellas personas que denuncien corrupción, y también el establecimiento de estrategias nacionales y de cooperación internacional. A nivel de armonización penal y de sanciones, esta directiva prevé unas normas mínimas comunes, fija criterios homogéneos para la tipificación de los delitos de corrupción en los sectores tanto público como privado dentro del ámbito de la Unión Europea. También prevé plazos de prescripción más largos, estableciendo plazos que como mínimo deben de ser entre 5 y 8 años en función de la gravedad del delito, para impedir, algo que es muy habitual, que estas conductas acaben prescribiendo, porque lógicamente o bien se detectan de forma tardía, o bien en ocasiones los procedimientos pues se alargan sine die, porque son procedimientos relativamente complejos de instruir y de juzgar. También la cobertura, o para dar cobertura a toda esta gama delictiva. También establece pues, la obligación de establecer planes nacionales de anticorrupción en relación para cada Estado, y también potencia flujos de información y coordinación en investigación, transferencia de información entre países y agencias claves, como pueden ser Europol, Eurojust, la Oficina de Lucha contra el Fraude o la Fiscalía Europea. Son algunas de esas medidas. Como decía al principio, el formar parte de la Unión Europea supone que en algunos aspectos cedemos la competencia legislativa estatal en beneficio de esta entidad o de esta organización supranacional. Básicamente, y simplificando y seguramente
cometiendo algún pequeño error. Los instrumentos normativos emanados de la Unión Europea tienen o son, por decirlo de alguna manera, dos categorías. Unos que son directamente aplicables, es decir, publicados en el boletín, en el diario oficial de las comunidades europeas, de la Unión Europea, son ya exigibles en las jurisdicciones nacionales, y otros que, como es el caso de las directivas, que lo que establecen es unas líneas a seguir y obliga a los estados a que individualmente adaptemos nuestra normativa nacional a esa directiva. En el caso de esta directiva de abril del 2026, pues entrará en vigor o ha entrado en vigor en junio de este año y obliga a los Estados miembros de la Unión Europea a que transpongan en nuestra normativa nacional los contenidos de esta directiva antes del 1 de junio del 2028, y en uno de sus apartados el plazo se prolonga hasta junio del 2029. La importancia o los mecanismos que tiene la Unión Europea es que aquellos estados que no cumplan con esta obligación de transposición pues van a ser sometidos a importantes sanciones por parte de la Unión Europea, y lógicamente es una herramienta coercitiva que hace que prácticamente todos los estados llevemos a cabo esa transposición en los plazos que nos dice Europa. Pero, por decirlo de alguna manera, esta directiva es el culmen, o el último elemento de esta evolución del marco normativo europeo anticorrupción, marco normativo que tuvo sus orígenes, ya sus primeras iniciativas en las décadas de los años 90 y 2000. Fue cuando la Unión Europea ya comenzó a desarrollar instrumentos específicos contra la corrupción, especialmente vinculados a la protección de los intereses financieros comunitarios, y entre esos instrumentos pioneros estaban, por una parte, el convenio del año 97 relativo a la lucha contra la corrupción de funcionarios y una decisión marco del año 2003 al respecto. No entro en ellas porque forman parte de la historia y vamos avanzando. Actualmente la estrategia europea en materia de lucha contra la corrupción se articula a través de una serie de pilares, como son la prevención, como son la transparencia, como son la cooperación judicial, la protección de los denunciantes, el establecimiento de sanciones penales, la protección de los fondos europeos y una supervisión institucional. Entrando en esta directiva que decíamos, la directiva del año 2026, pues el principal es o se considera actualmente como el principal avance, ¿no?, en el ámbito europeo en la lucha contra la corrupción. Esta norma va a establecer unos estándares mínimos comunes para todos los estados que conformamos la Unión Europea, y en ella se señala que la corrupción sigue siendo un problema importante en el ámbito de la Unión Europea, por cuanto que supone una amenaza para la estabilidad y la seguridad de las sociedades, porque, por ejemplo, va a ser o a facilitar pues, la delincuencia organizada y otras formas graves de delincuencia. También porque socava nuestras instituciones democráticas y los valores universales en los que se basa la Unión, en particular el Estado de Derecho, la democracia, la igualdad y la protección de derechos fundamentales, y porque pone en peligro tanto el desarrollo como la prosperidad, como la sostenibilidad e inclusividad de nuestras economías. Por eso, la lucha contra la corrupción es esencial para reforzar la calidad de la democracia y la plena materialización de un Estado de Derecho. Y para prevenir y combatir efectivamente o eficazmente esa corrupción, pues es necesario aplicar un enfoque integral y un enfoque multidisciplinar. Esta directiva pues establece unas normas mínimas que hacen referencia a la tipificación de delitos y sanciones penales y no penales en el ámbito de la corrupción, así como medidas para prevenir y combatir mejor esta corrupción. Establece una serie de definiciones que permiten armonizar las normativas internacionales de cada país en cuanto a qué se entiende por bienes, por funcionarios, tanto públicos como internacionales, árbitros, jurados, incumplimiento de deberes, persona jurídica, altos cargos. Establece un catálogo de delitos de corrupción y un catálogo de sanciones a aplicar por estos delitos tanto a personas físicas como a personas jurídicas. Establece
como delitos referentes el cohecho, el soborno, la malversación y apropiación indebida, el tráfico de influencias, el ejercicio ilícito de funciones públicas, la obstrucción a la justicia, el enriquecimiento por delitos de corrupción, el encubrimiento de la corrupción y también los comportamientos que hacen referencia a la inducción, a la complicidad y a la tentativa en esta materia. Igualmente establece, junto con una serie de sanciones, de penas a establecer por esto o a imponer por estos delitos, también establece una serie de medidas accesorias que van dirigidas tanto a las personas físicas como a las personas jurídicas. En relación con las personas físicas, pues establece, junto con la sanción de naturaleza penal, otras medidas accesorias como pueden ser las multas, la destitución, suspensión o traslado, la inhabilitación para el ejercicio de las actividades que venga realizando, la prohibición temporal de presentarse para ser candidatos a cargos públicos, la retirada de permisos y autorizaciones que tenga esa persona para el ejercicio de actividades que hayan estado relacionadas con el delito cometido, la exclusión del acceso a financiación pública en futuras ocasiones y también cuando haya un interés público, pues la publicación de la sentencia judicial relacionada con el delito. Igual que para las personas físicas se establece una serie de medidas accesorias a imponer en los casos de corrupción, también en caso de las personas jurídicas establece una serie de medidas y sanciones accesorias, ¿no? Como puede ser la exclusión del derecho a recibir prestaciones o ayudas públicas, la exclusión de acceso a la financiación pública, la inhabilitación temporal o permanente para el ejercicio de actividades empresariales, la retirada de permisos y autorizaciones que pudiera tener para el ejercicio de determinado tipo de actividades, la posibilidad de que las autoridades públicas anulen o resuelvan el contrato en cuya ejecución se haya podido cometer el delito, el sometimiento a vigilancia judicial, la disolución judicial de esa persona jurídica, el cierre del establecimiento utilizado para cometer el delito o, cuando exista interés público, también la publicación de la totalidad o parte de esa resolución judicial. Junto con un catálogo de delitos, un catálogo de penas y un catálogo de medidas accesorias, también esta directiva establece la posibilidad de establecer atenuantes y agravantes en relación con estos comportamientos. En cuanto a los atenuantes, pues recoge la cooperación que se haya podido tener facilitando a las autoridades pues, la información necesaria que haya sido determinante para identificar a los autores o las actividades que realizaban. También información o facilite información que a las autoridades que sin esa ayuda no hubiera sido posible encontrar, hubiera sido muy difícil encontrar. Y en relación con las personas jurídicas, y creo que es interesante, también se va a tener a la hora de sancionar desde el punto de vista penal su comportamiento, si existen o no existen o han aplicado controles internos eficaces o si han colaborado comunicando de manera rápida a las autoridades competentes pues las medidas que haya adoptado para reparar los hechos. También establece una serie de situaciones agravantes, como pueden ser que hayan sido cometidos por organizaciones delictivas, que el autor tenga la consideración de alto cargo, que sean reincidentes, que haya habido un beneficio sustancial o que el delito haya causado daños sustanciales, que desempeñe funciones de investigación, acusación o enjuiciamiento. Lógicamente, en estos casos, pues el comportamiento va a tener una mayor sanción o que se haya aprovechado de la situación vulnerable de una persona implicada en la comisión del delito, también el hecho de utilización de testaferros para la comisión de determinado tipo de delitos. Otros aspectos importantes de esta directiva tiene que ver con la protección de los denunciantes, exigiéndose canales seguros de denuncia, protección frente a represalias, confidencialidad o asistencia jurídica. Junto con esta directiva, ¿no? Pues existen otros instrumentos que no están dirigidos directamente a la corrupción, pero sí que influyen directamente o colaboran en esa lucha contra la corrupción, como es la directiva que hace referencia a la protección de intereses financieros de la Unión Europea del año 2017, la llamada directiva PIF, que regula la protección penal de los intereses financieros de la Unión, tipificando delitos de fraude, delitos de corrupción, delitos de malversación o también delitos de fraude transfronterizo en el impuesto del valor añadido, ¿no? Su finalidad es garantizar una respuesta homogénea por parte
de todos los estados frente a un fraude que afecte al presupuesto de la Unión Europea. Otro de los instrumentos de lucha contra la corrupción es la creación de una Fiscalía Europea, que se creó en el año 2017 a través de un reglamento y, como decía antes, los reglamentos de la Unión Europea son vinculantes y son ejecutivos en todos los estados sin necesidad de una transposición, y esta Fiscalía Europea pues tiene competencia para investigar aquellos delitos que afecten al presupuesto europeo, especialmente aquellos delitos que tengan que ver con fraude, con corrupción, eh, con blanqueo o con fraude transfronterizo, y tiene competencias para investigar directamente, para coordinarse con fiscales europeos delegados o para presentar acusaciones ante los tribunales nacionales, es decir, un elenco de competencias muy potentes. De hecho, el caso que antes les exponía, ¿no? La investigación se está siguiendo contra el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, no nace de la Fiscalía Española, sino nace de fiscalías de otros países europeos que pusieron en alerta a la Fiscalía Española pues de determinadas prácticas que podrían tener apariencia de delito, y siempre, lógicamente, respetando y salvaguardando la presunción de inocencia, ¿no? También en materia de contratación, pues la contratación pública es uno de los ámbitos más vulnerables hacia la corrupción, y la Unión Europea, pues desde el año 2014 ha venido introduciendo una serie de directivas que van orientadas a la publicidad de la contratación pública, a la libre concurrencia, a la transparencia, a la prevención de los conflictos de intereses o a la digitalización de las licitaciones, de forma que todo sea más transparente. También en la prevención del blanqueo de capitales se han ido dictando sucesivas directivas en la materia. La última es del año 2024, la sexta directiva AML, y que junto con esa directiva la Unión Europea cuenta con tres pilares fundamentales en materia de prevención y blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, como son, por una parte, esa directiva AML6, pero también un reglamento de la Unión Europea que establece obligaciones directas para el sector privado, como la diligencia debida o la identificación de clientes, o el reglamento por el que se crea la Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales, que está encargada de supervisar directamente a las entidades de mayor riesgo y coordinar a los países. En la primera transparencia les ponía un poquito un resumen de todas estas directivas, ¿no? AML, quizá un poco por centrarnos en la última de estas directivas, o de ellas, pues la sexta directiva pues establece como novedades, lógicamente, pues que se amplía la lista para incluir estrictamente a los proveedores de servicios de activos virtuales, los criptoactivos, a los clubes de fútbol profesionales o a los agentes del oro, que también se limita los pagos en efectivo, estableciéndose un máximo de 10.000 euros. En España, el pago a empresas en efectivo está limitado a 1.000 euros, el pago en efectivo entre particulares llega a los 10.000 euros. También se crean registros de titularidad real, se refuerza el acceso público y centralizado a la información sobre titulares reales de empresas y fideicomisos, o también la colaboración transfronteriza. Las unidades de inteligencia financiera mejoran sus mecanismos automatizados para compartir información rápida sobre situaciones de sospecha de fraude, de blanqueo de capitales. El último eslabón es la protección de los denunciantes en la Unión Europea, que estaba ya recogido en una directiva del año 2019 y que incluye pues, canales internos y externos de denuncia, prohibición de represalias, protección en el ámbito laboral de aquellas personas que denuncien, o la confidencialidad en relación con las denuncias formuladas. Llegando ya un poquito al final de mi exposición, y creo que me he alargado más de lo debido, pues la lucha actualmente contra la corrupción ya no se basa solamente en sanciones penales, y desde la Unión Europea se están impulsando también el compliance tanto público y privado a través de mapas de riesgo, códigos éticos, formación, auditorías internas, canales de denuncia, la digitalización y transparencia, la inteligencia artificial y el análisis de datos,
pues permiten detectar fraudes en contratación, redes de corrupción, conflictos de intereses y también a través de la generación o el fomento de una cultura de la integridad, a través de una educación ética, una transparencia institucional y una participación ciudadana. Si tuviéramos que eh, hacer un breve resumen, ¿no?, de cuáles son las mayores dificultades que hay actualmente en esta lucha contra la corrupción, sin dejar de poner en valor los avances que se han logrado, pues podríamos hablar por una parte de la diferencia entre Estados miembros. No todos los países presentan el mismo nivel de eficacia institucional. En segundo lugar, la complejidad, ¿no?, en la corrupción transnacional. Las redes corruptas operan internacionalmente a través de sociedades pantallas, paraísos fiscales, criptoactivos, etcétera, etcétera. Uno de los males, yo creo que es general a nivel de la mayor parte de nuestros países, es la lentitud judicial, ya que en estos casos muchos procedimientos son excesivamente largos y luego no debemos olvidar los riesgos políticos, por cuanto que la corrupción puede afectar a financiación de partidos, puede suponer capturas institucionales o puede generar también el clientelismo. Y a modo de conclusiones y y con todo, eh, con todo el pudor que es llegar a conclusiones sin ser un experto en la materia, pues me he atrevido a hacer algunas de ellas, extraídas también, lógicamente, de algunos de los documentos de referencia que hay en la Unión Europea, ¿no? Por una parte, en primer lugar, la lucha contra la corrupción es una prioridad estratégica en toda la Unión Europea y para todos los estados que conformamos la Unión Europea. Y durante las últimas décadas se ha producido una importante evolución desde un modelo que estaba centrado casi exclusivamente en la sanción penal hacia un sistema integral que está basado más o también en la prevención, en la transparencia, en la cooperación institucional y en la protección de los denunciantes. En este tiempo, la Unión Europea ha venido desarrollando un marco normativo cada vez más sofisticado, que ha culminado con esta directiva reciente del año 2026, que armoniza las principales figuras delictivas y que también fortalece los mecanismos de investigación y de prevención. España hemos ido incorporando buena parte de estas exigencias a través de diferentes leyes que se han venido modificando y otras que están, como Jorge Montero antes exponía, en tránsito de llevarse a cabo, ¿no? Sin embargo, y a pesar de esos avances, pues siguen existiendo retos importantes que están relacionados, por una parte, con la eficacia judicial, por otra parte, con la coordinación institucional y también con la necesidad de consolidar una auténtica cultura de integridad pública. La lucha contra la corrupción, y ya finalizo, no depende únicamente de leyes, sino también de la calidad democrática, de la independencia institucional y del compromiso ético, no solamente de todos los poderes públicos, sino también de la sociedad civil. Muchas gracias y siento haberme alargado más tiempo del previsto. No, para nada. Las gracias a usted, estimado maestro. Ha sido, bueno, muy instructivo y muy pedagógico recibir esta charla, que prácticamente ha sido una conferencia magistral por la profundidad, ¿no?, y el análisis, la diversidad de información que usted nos ha traído, en la cual hemos podido apreciar los instrumentos globales en materia de corrupción, ¿no?, que usted ha detallado, los ha mencionado, y como para poder luego cada uno profundizar, investigarlos respecto a las directivas también de la Unión Europea sobre la lucha contra la corrupción, ¿no? Lógicamente, priorizando el respeto al Estado de Derecho, también como usted lo ha mencionado, y además también las normas mínimas relativas a la tipificación de los delitos y sanciones penales y no penales en el ámbito de la corrupción. Y luego toda esta información también acerca también de los casos, ¿no?, que nos comentó al inicio. Y bueno, toda esta información, ¿no?, muy bien usted detallada, y que le pediríamos, por favor, maestro, usted también como líder de la delegación, nos pueda compartir, ¿no? Y si bien es cierto, tenemos las grabaciones de esta sesión, pero estas diapositivas también elaboradas, estamos seguros
con esa gran expertise que usted tiene, también además con la reconocida trayectoria como docente, va a ser de mucha utilidad para los participantes y también para todos nuestros grupos de estudio, doctor. Así que esa pequeña solicitud, por favor, para usted. Y trasladarle las felicitaciones del auditorio virtual, que a diferencia de de los otros enlaces en Facebook, el canal de YouTube, no tienen esta posibilidad de interactuar con los expositores y como lo hemos venido planteando desde el primer día, como una de los espíritus que persigue este Congreso, la participación también de todos para poder tener pues también mejores ideas, ¿no? Seguro de repente redondear algunos términos que no hayan quedado claros o tener alguna inquietud o algún aporte también, que siempre es importante. Así que en ese sentido agradecemos siempre la participación de todos ustedes activas y ver también las felicitaciones, pero sí, hay una acá, o dos hasta dos, ¿no? Y bueno, la doctora Albana Romero de Brasil lo felicita, estimado doctor Tomás. Ella va a estar por la tarde en el segundo bloque, junto con Paraguay y Brasil. Y acá le traslado estos apuntes del capitán Eduardo Galindo de México. Dice, doctor Montero Hernández, considerando que la nueva directiva de la Unión Europea contra la corrupción armoniza las conductas delictivas, las sanciones, los instrumentos de investigación y las medidas preventivas, la pregunta dice, ¿qué mecanismo de evaluación debería establecer para comprobar que su transposición a los ordenamientos nacionales produce una reducción efectiva de los riesgos de corrupción y no solamente una armonización formal de los códigos penales? Adelante, maestro. Bueno, la pregunta del millón, ¿no? El primer punto es que esa transposición se lleva a cabo en tiempo y forma en todos los países, ¿no? Y lógicamente, si esa transposición no se lleva en tiempo y forma en algunos de los países, la Unión Europea cuenta con mecanismos importantes para sancionar a esos países que no llevan a cabo esa transposición, ¿no? Después, la eficiencia de estas medidas en el día a día, pues dependen de muchas variables, ¿no? Variables que tienen que ver con los medios que se ponen también, por ejemplo, a disposición de los organismos afectados para luchar contra esa corrupción. A veces el papel soporta todo y el negro sobre el blanco soporta todo y todo queda en una declaración de intenciones y después no se aportan los medios, ¿no? Después hay muchas, y aquí entraría en valoraciones que a lo mejor no son jurídicas, sino que son políticas, pero también es importante en qué medida esos medios, esos mecanismos después cuentan con el aval político, con la independencia de poderes. Lógicamente, en la lucha contra la corrupción hay dos instituciones que son especialmente importantes. Por una parte, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que lógicamente son los que van a tener que investigar todos aquellos hechos que puedan tener apariencia de delito, y por otra parte la Fiscalía General del Estado. En la medida en que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son dotados de medios, pues lógicamente su labor es más, eh, se traducirá en, en- en resultados operativos importantes. Pero claro, aquí en España tenemos casos que llaman mucho la atención y que no me atrevo a describir, como es el desmantelamiento de algunas de las unidades operativas que mejor luchaban contra el crimen organizado, por ejemplo, como el narcotráfico, ¿no? Uno de los problemas que detallaba Jesús en su intervención sobre el campo de Gibraltar fue cómo hace unos años se cerró la unidad que mejor y mayores éxitos tenía contra el crimen organizado. Es decir, la Guardia Civil sigue siendo una institución fiable, pero lógicamente si decisiones políticas cierran esa unidad o desmantelan esa unidad, pues lógicamente todas esas previsiones normativas van a acabar en tierra de nadie, ¿no? Insisto, no quiero entrar en análisis de ese tipo, de esas decisiones, porque lógicamente son decisiones que obedecen a muchas razones, algunas de ellas desconocidas, pero en su gran mayoría
entendidas o sabidas por parte de todas aquellas personas que estamos vinculados al mundo jurídico, ¿no? También la independencia de la Fiscalía General del Estado es importante porque al final quien ejerce la acusación en la mayor parte de los procedimientos penales es la Fiscalía. Si la Fiscalía tiene una dependencia directa del gobierno, porque es el gobierno el que la nombra, y si el gobierno de instrucciones para que determinado tipo de hechos no se persigan o con con la intensidad debida, pues lógicamente la eficacia va a quedar reducida y al final vamos a defender, o muchos casos se van a impulsar en base a acusaciones particulares o acusaciones populares que lógicamente no cuentan ni con los medios ni con las capacidades que puede contar tanto la Fiscalía como las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por eso digo que la separación de poderes, el respeto a todos los poderes, puede ser una de las claves para ver la eficacia de estas medidas. Yo creo que en la medida que hay especialistas en la materia, la posibilidad de que en el futuro se creen secciones anticorrupción en los tribunales de instancia españoles, igual que se han creado otro tipo de secciones en materia de violencia contra la mujer, por ejemplo, o en materia mercantil, pues lógicamente podrá favorecer la lucha contra el crimen organizado. Yo creo que y me estoy extendiendo mucho, es un tema que tiene muchas aristas y que uno puede hacer un análisis localista desde los problemas que ve en su país o las fortalezas que ve en su país, pero en muchos casos esos análisis pues también no solamente son localistas, sino a veces también particulares. Iba a decir particularista, no me salía la palabra, y es complicado. Pero insisto, yo creo que el fortalecimiento de las instituciones, la independencia de las actuaciones, el no sometimiento al control político Claro, en no cada lo ves. momento, pues puede ayudar a que estas medidas sean realmente eficaces, ¿no? Una de las luchas que tenemos ahora o que hay en España tiene que ver pues con las pretensiones del Ejecutivo actual pues de limitar, entre comillas, pues la autonomía del Poder Judicial a través de determinado tipo de medidas. Pues bueno, pues eso es problemático, ¿no? A mí me resulta altamente duro, ¿no? De ver o de oír cómo la opinión pública habla de jueces de derechas y jueces de izquierdas en los grandes órganos judiciales. Pues en la medida que eso pueda ser verdad, que los jueces responden a ideologías políticas y no responden al dictado de la ley, pues podría ser algo que afectara a esta lucha contra la corrupción. Yo creo en el Poder Judicial, creo que España, el Poder Judicial ha dado un ejemplo de cumplir fielmente con sus deberes constitucionales al margen del gobierno o del color del gobierno de turno, por cuanto que casos de corrupción han sido enjuiciados y afectaban tanto a unos partidos como a otros. Con lo cual la independencia del Poder Judicial creo que está garantizada. Tengo más dudas en cuanto a la independencia de la Fiscalía General del Estado. Y un ejemplo de este estado en el que nos encontramos es que por primera vez el fiscal general del Estado de España ha sido condenado por un tribunal de lo penal por actuaciones en el ejercicio de su cargo, lo cual pues es un hito negativo, pero un hito importante en nuestro Estado de Derecho y me resulta mucho más llamativo, no voy a entrar a calificar, que el propio gobierno que le nombró, que ha defendido su inocencia durante todo el procedimiento judicial, ahora os haya llegado a plantear tramitar un indulto en relación con esa condena penal, ¿no? Pues son situaciones que de cara a la opinión pública no se venden muy bien en relación con la lucha contra la corrupción. Siento haberme extendido y haber entrado casi casi en valoraciones no jurídicas, sino valoraciones más de tipo político. Muchas gracias, no, para ningún efecto, estimado maestro. Nosotros queríamos también leer las felicitaciones de una miembro de CIDET, la doctora Rosario Mesa, felicita a CIDET, bueno, a todos nuestros apreciados ponentes, gracias por poner en valor la cultura de la integridad basada en valores, todo un reto para los profesionales que podemos dejar como legado a las futuras generaciones. Es la participación de la doctora Rosario Mesa. También felicitaciones. Y hay también otro comentario interesante de la doctora Marianela Flores. Un Estado corrupto trae como consecuencia que los ciudadanos dejen de creer en sus gobernantes y empleados públicos, igualmente participar menos en asuntos públicos.
Y bueno, más felicitaciones. Estimado maestro, nosotros en virtud al tiempo que estamos ya prácticamente agotando, solamente queríamos compartir, antes de dar lectura a su reconocimiento, si nos permiten, una breve reseña solamente de lo que es pues la universidad, pues, su alma mater, es la Universidad de Valladolid, la UBA, que es una universidad pública española situada en la ciudad de Valladolid. Fue fundada en el año 1241, con la que convierte en la tercera universidad más antigua de España, por detrás del Estudium General de Palencia y la Universidad de Salamanca. No obstante, se proclama la más antigua de España, de acuerdo con la tradición de ser la vallisoletana, la misma institución que el Estudio General de Palencia, trasladado entre 1208 y 1241 a la ciudad de Valladolid. Imparte estudios de grado y posgrado en distintas áreas del conocimiento. Posee 7 campus distribuidos por 4 ciudades: de Castilla y León, Valladolid, Palencia, Soria y Segovia. Véase campus de Segovia, dice. Así que ahí está el logo de la universidad, y nuestro agradecimiento además a nuestro querido maestro y líder en esta oportunidad de la delegación y la representación de España, y también de los licenciados, todos ellos de la Universidad Nacional de Valladolid. Estimado maestro, muchísimas gracias, y además también, como es ya una costumbre saludable, es reconocer a todos nuestros maestros, y en este caso también a los licenciados, alumnos, tanto de pre como de posgrado, que se han dado su tiempo para compartir con todo el auditorio virtual en Latinoamérica y Europa sus valiosos conocimientos. Y en esta oportunidad el reconocimiento es para el doctor Tomás Montero Hernández por su destacada participación y desempeño como ponente en el Congreso Internacional Políticas Públicas contra el Crimen Organizado y la Corrupción, Perspectivas Multidisciplinarias de Latinoamérica, Italia, España y Europa, impartido del 20 al 25 de julio de 2026 y signado por las principales autoridades de dichas instituciones. Estimado maestro, nuestras felicitaciones. Le vamos a hacer llegar el paquete de certificaciones, tanto de usted como de sus alumnos, y nuestro agradecimiento sempiterno, sincero y fraternal también para usted y para todo lo que representa su trabajo y su figura, no solamente en España, sino también en Latinoamérica y en otros países, donde no solamente ha sentado cátedra, sino también a través de sus obras, valiosos tomos, importantes libros en materia de justicia penal, de juvenil, en tema penitenciario y en otras áreas del derecho penal, pues han aportado y siguen aportando a la bibliografía y a la cultura jurídica. Estimado maestro, un fuerte abrazo desde acá, desde Latinoamérica para usted, y esperamos poder reencontrarnos muy pronto, y también la cordial invitación para que nos acompañe en febrero de 2027 en el Congreso de Pasantía Internacional a Perú. Un placer, agradecido, y me gustaría enormemente estar en Perú en febrero. Ya adelanto que previsiblemente iré un poquito antes a Perú en el mes de noviembre. Muy bien, estimado doctor. Y bueno, nosotros nos despedimos a los licenciados de España, que han pues pasado por este Congreso Internacional, ¿no? En primer término, a, si me permiten, por favor, muchas gracias. En primer término, saludar la participación del licenciado Jorge Montero Anaya y también del licenciado Jesús Manuel Calvo Ortega, quienes acompañaron al doctor Tomás Montero Hernández en esta jornada. Y nosotros compartirles la invitación para reencontrarnos por la tarde, cuando estemos saludando y dando la bienvenida a la delegación de Paraguay, con el doctor Andrés Norbert Araujo, con el doctor Cristian Bernal y la doctora Noemí Rodríguez, y además también con la grata presencia también de una maestra también importante, relevante para CIDET, desde Brasil, la doctora Luana Romero. Todos ellos estarán presentándose en los horarios que ya están estableciéndose como los horarios habituales, y los cuales de todas maneras vamos a darle lectura para que ustedes puedan también ubicarse dentro de cada uno de sus países y poder tomar las previsiones del caso. En la tarde sería a las 4 de la tarde para Costa Rica, Guatemala, México, Nicaragua, Honduras y El Salvador. A las 5 de la tarde para Ecuador, Perú, Colombia y Panamá. A partir de las 6 de la tarde para República Dominicana, Venezuela, Bolivia y Cuba. A partir de las 7 de la noche para nuestros hermanos de Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil y Chile. Y medianoche
para nuestros hermanos de Europa, especialmente de España y de Italia. Muy bien, dicho todo esto, nosotros vamos cerrando este primer bloque del quinto día de desarrollo del Congreso Internacional en Políticas Públicas contra el Crimen Organizado y la Corrupción. Y ya se presentó entonces la representación de España, la cual pues hemos tenido a bien recibir y poder también con todos ustedes compartir estos grandes conocimientos que nos transmiten los maestros y además también en este caso los licenciados, miembros de la Universidad Nacional de Valladolid. Estimados amigos, entonces nos estamos reencontrando en los horarios asignados y les mandamos un fuerte abrazo hasta cada uno de sus países. Nos vemos pronto. Muchas gracias, doctor Tomás. Muy buenas tardes allá. Muchas gracias, licenciado Jorge. Hasta Muchas luego, gracias. muchas gracias. Muchas gracias también a todos nuestros amigos también del aula virtual y también, lógicamente, también al otro expositor, nos estamos refiriendo al licenciado Jesús Manuel Calvo Ortega. Muchas gracias. Muy amables. Gracias.